Esa misma persona te dice, mi abuelo recibe un programa de bienestar, que no me acuerdo haberlo recibido con ellos. Por más que te digan, es que nosotros los dábamos, no es cierto, se los robaban. Son unos rateros de primera, los del PRI y los del PAN. Arturo tundió al PRI y al PAN con conductor faccioso incluido. Sí, bueno, yo creo que, como lo ha llamado muy bien Federico, la pasarela de los narcos ha terminado. Es una simulación, sin duda alguna. Digo, hay que recordar a Rocha Moya cuando dijo, no gané la encuesta. Lo dijo públicamente, sí, pero Andrés quiso que yo fuera el candidato. Bueno, yo creo que Andrés y sus amigos los narcos, ¿no? No sé qué va a pasar. El caso de Sinaloa es emblemático, porque ahí están pues, los amigos de Rocha desfilando en la pasarela. Y también se habla mucho de la idoneidad de los perfiles, de los aspirantes, de que no estén relacionados con temas de corrupción, de crimen organizado. Ahora que pues, Estados Unidos se dice que está revisando también puntualmente a los morenistas. Bueno, también dice el New York Times que están cooperando en Estados Unidos. Bueno, eso dicen ellos desde la campaña de Xóchitl Gálvez. A ver, empezaré por decir con datos duros, no con encuestas propagandísticas, que son las que normalmente utiliza el PRI y el PAN, porque no tienen un electorado que los apoye. La última encuesta, la más reciente, insisto, de las Heras, la que más precisión tuvo en los resultados electorales del 2024, dice que si hoy fueran las elecciones, Morena ganaría con el 47% de la intención de voto. 47% de la intención de voto. Muy abajo, pero muy abajo, con un 9% está el PRI. Con un 8% está Acción Nacional ya en el tercer lugar. No solamente relanzaron a ese partido, sino que lo desdibujaron y lo dejaron en la lona, ¿no? Y con un 4%, que no equivale al 11% que obtuvieron en las elecciones de 2024, está Movimiento Ciudadano, que sus terribles gobiernos, tanto en Nuevo León como en Jalisco, pues verdaderamente están mostrando en la boleta electoral qué va a suceder en el 2027. Por eso yo empezaría por decirte, pues estamos muy tranquilos porque, a diferencia de lo que piensa la oposición, que con sus señalamientos, tratando de decir que somos como ellos, ¿no? Oye, narcos, pues nomás los del PAN, narcos nomás los del PRI, 14 gobernadores vinculados al crimen organizado, un secretario de Seguridad Pública Nacional del gabinete, era socio del Chapo Guzmán, Felipe Calderón Hinojosa sabía, a Vicente Fox se le escapó por la puerta delantera el Chapo Guzmán, del reclusorio de alta seguridad, por favor, ¿no? Entonces, por más que ellos digan, oye, tratemos de aplicar esta estrategia, en donde hay que decir que ellos son como nosotros, ¿no? Porque ellos no tienen límite moral, es decir, lo que representan es lo peor, los privilegios, el pasado. Pero cuando le preguntas a la gente allá afuera en la casa, ¿no? Oye, ¿cómo te va a ti? Te dice, oye, pues para empezar, recibo un salario mínimo como nunca en la historia me lo dieron ellos. Más del 154% en términos reales. 2.5 canastas básicas. El poder adquisitivo más alto desde 1978. Esa misma persona te dice, mi abuelo recibe un programa de bienestar, que no me acuerdo haberlo recibido con ellos. Por más que te digan, es que nosotros los dábamos, no es cierto, se los robaban. Son unos rateros de primera, los del PRI y los del PAN. La gente no recuerda programas de pensiones con ellos. Adultas mayores de 60 años, adultos mayores. Oye, esa misma persona te dice que su nieto, que va en preparatoria y en primaria, recibe una beca Rita Cetina de 1,900 pesos, que ellos no se la dieron jamás. Esa misma persona, si llega a atender a alguien de la comunidad que tiene una discapacidad, te dice, oye, recibimos un apoyo también. Esa misma persona es testigo de que el índice de desigualdad de este país ha bajado históricamente como nunca. Solo Canadá y México, de acuerdo al indicador Gini, han logrado reducir la desigualdad de este país, a pesar de que el panorama económico mundial es complejo y se crece a menos de 2 dígitos, con excepción de 2 países en las 20 principales economías. Incluso en materia de seguridad, casi otra bandera, en donde ellos han tratado de decir una serie de mentiras que no hacen lógica. Lo primero que te diría es que nunca ha habido una infraestructura médica como la de ahora. La gratuidad de los servicios, eso no te lo dicen. El IMSS Bienestar, que vino a sustituir la basura del Seguro Popular que ellos propusieron, es gratuito, no te cobran. No te dicen que no puedes pasar, pero no solamente eso. Con Vicente Fox había un 36% de cobertura de medicamentos de primer nivel, oncológicos, por los que la gente se muere. Hoy tenemos un 97%. Es decir, se les cae la mentira cuando a la gente le preguntas por quién quieres votar. ¿Y sabes por quién te responden? Por Morena. Plantados, y también la propuesta que hizo el Partido de Acción Nacional para pues, cambiarle la cara a México en todos los sectores y rubros. Sí, a ver, retomamos lo que dice Carolina. Es una pasarela del narco, porque el dinero con el que se anda promoviendo es el del narco. Misteriosísimamente. Ya no van a cobrar sus dietas como senadores o diputados o funcionarios. Pues ¿de qué viven? ¿Con qué andan ahí promoviéndose? ¿Con qué andan incidiendo en las encuestas? Ese dinero, ladrón de está saliendo. Esencia, ya no solo son las narconóminas del Mencho con las que ganan sus elecciones, ya no solo es el caso de Sinaloa y sus narcos del bienestar. En Veracruz, es el mismo grupo delictivo que levantó a la maestra Irma, ¿te acuerdas? La taxista, a las que humillan grabándoles videos para después mandar el mensaje de muerte a la población, porque si alguien se atreve a criticar a Rocío Nale, la levantan los policías para entregárselas a los narcos. Si es tan adorada, si es tan vitoreada, ¿por qué no es parte de la historia que la selección está ganando como nunca?
La selección trae un ritmo de triunfo que nunca había habido. México tiene una euforia futbolística que nunca. Pero el vacío de ella es inexplicable. Si es tan carismática, ¿por qué no va al estadio? ¿Por qué no le aclama al pueblo sabio o en la avenida del Paseo de la Reforma? ¿Por qué se le esconde al pueblo sabio que supuestamente la está aclamando para esperarle en la urna? Porque lo primero para ellos es su ideología, es su propaganda, no es México, no es que crezca. Escuché con atención esta perorata que hizo ahora Arturo, que la hacen todos, que si los programas sociales. Mira, la presidenta está aprobada solo en programas sociales, está reprobada en seguridad, está reprobada en todo lo demás, absolutamente. Y los datos duros nos dicen que nada está bien. Y cada día leemos filtraciones, leemos cosas relacionadas con los narcopolíticos de Morena. Y si hay de otros partidos, pues también que los investiguen y también que los lleven a la justicia. Lo que revelan o publican medios como el New York Times y también bueno, pues aseguran que cárteles como el de Jalisco, Nueva Generación, financian campañas políticas. Digamos que esa es la narrativa casi que inevitable que tienen en Estados Unidos sobre México. Bueno, Temec me parece que es un instrumento que históricamente ha evolucionado. La forma en la que lo presenta la senadora Villano me parece que es incorrecta, porque el Tratado de Libre Comercio a las y a los empresarios nacionales mexicanos cuando se suscribió le hizo mucho daño. Es decir, México no estaba preparado para suscribir en ese momento el Tratado de Libre Comercio. Quizás ya no recuerda la crisis económica tan grande que han tenido los gobiernos neoliberales, justamente. El enorme desmantelamiento de las empresas del Estado, pero no solamente las empresas del Estado, de una gran cantidad de empresarios que pasaron de ser productores nacionales a maquiladores o a dependientes, de una industria que sí, que con el tiempo se fue integrando y eventualmente empezó a generar beneficios, pocos, pero beneficios de integración que hoy tienen sin duda pues una enorme relación con nuestro país. ¿Quién sabe qué hubiera sucedido? Y es una pregunta que yo pongo sobre la mesa, si hubiéramos apostado más al mercado interno, si hubiéramos apostado más a la innovación, a generar diferencias de valor y de las cadenas productivas de nuestro país. ¿Quién sabe si hoy estuviéramos en este enorme dilema de, oye, ¿se va a acabar o no se va a acabar el Tratado de Libre Comercio? ¿Quién sabe si esta dependencia económica hubiera sido tan relevante si la política económica hubiera apostado más a la producción nacional? Lo pongo nada más sobre la mesa porque me parece un tema que es interesante analizar. El segundo tema que me parece relevante, me parece que un diario tan importante como The New York Times presentar una información diciendo, bueno, me dijo esta persona porque me le dijo esta persona y entonces en base a esa información te informo que hay informantes del gobierno, pues me parece algo completamente fuera de lugar. Se parece mucho a lo que hizo recientemente el Universal a través de una columna, ¿no? En donde se publica una mentira clara, ¿no? De un episodio supuestamente histórico de Carlos Monsiváis, que después es desmentido por la familia y después incluso quien escribió la columna tiene que salir a pedir una disculpa, que por cierto jamás se la pide. Una entrevista. Una entrevista, ¿no? Que después, que no hubo audios, que no había información, que después tuvo que disculparse literalmente, ¿no? Y además, reitero, no lo hizo con Andrés Manuel López Obrador, pero peor aún, ¿no? Porque era muy tramposa la entrevista. La entrevista, por un lado, tenía un sesgo homofóbico terrible, ¿no? Porque descalificarla entonces entraría en el sesgo de la homofobia y también tenía, pues, sin duda, una mentira importante. Y la otra también, que ya la pongo aquí sobre la mesa como algo que ya es increíble, pues imagínate, son capaces, con tal de construir una mentira de nepotismo, de crearle hasta un hijo a un senador. Fue el caso de Fernández Noroña. Igual, una nota del periódico Excelsior, ¿no? Exhibe la supuesta relación padre-hijo de una persona que no tenía una relación de padre-hijo para tratar de configurar la figura del nepotismo. Lo mismo, el mismo esquema. Dan entrevistas, lo aseguran y después viene una carta de la mamá, una investigadora, una doctora renombrada, en donde obliga a que venga una disculpa pública, ¿no? El daño se hace porque estas informaciones le llegan a lo mejor a 10 millones de personas y la réplica le llega nada más a 1 millón de personas. 9 millones de personas se quedan ya con la idea de que hay nepotismo o de que hay narcogobierno o de que hay lo que sea, ¿no? Y eso me parece que es muy malo en una sociedad democrática en donde el derecho a la información debe de tener contenido veraz y eficiente, ¿no? Y finalmente, comentarte que, bueno, pues el PAN, ¿qué te puedo decir? Yo he estado viendo lo que presentó Acción Nacional, que ahora nos está copiando, y presenta a los defensores de la patria, de la libertad, de la familia, del fascismo, de los privilegios, bueno, lo que han sido siempre, ¿no? Y en las 111 propuestas que presentó Jorge Romero, pues yo me quedé impresionado porque vi, primero, que piden regresar a los privilegios abiertamente, ¿no? Incluso llegan a la propuesta de decir, vamos a vender Dos Bocas, cuando yo tengo ejercicios que demuestran que gracias a Dos Bocas y a Deer Park tenemos el precio de la gasolina que tenemos. O te dicen, vamos a crear una macrocárcel, como la de Nayib Bukele,
como si esa política pública fuera a solucionar los problemas. La única realidad es que el gobierno de México está dando resultados. Y ahí están los datos, hay un decremento considerable, significativo, como el que no habíamos tenido en los últimos años, que fue producto de la pésima política pública de Acción Nacional de Felipe Calderón, de haberse asociado con el crimen organizado, y del PRI, ¿no? De la banalidad del PRI, que se dedicaron más a lo que saben hacer muy bien, a robar a todos los gobiernos, a presentarse con una imagen que no tenían y a ser terrible e infinitamente corruptos. Porque si algo es el PRI, y si un sello tiene distinciones PRI, es sinónimo de corrupción. Primero, a ver esta perorata de Arturo, de que se hicieron algunas réplicas y rectificaciones. Ojalá eso hicieran las mañaneras. Exacto. Dice el relator Vaca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es una herramienta de desinformación. Cada vez que criminalizan a un periodista, que los calumnian a ustedes, que los difaman, ni siquiera dan réplica, ni al periodista, ni al político de oposición. Ojalá tuvieran la centésima parte de dignidad en las mañaneras del bienestar que estos periodistas que rectifican cuando una información es inexacta. El gobierno de Estados Unidos sí está investigando quién compra ilegalmente combustibles para luego contrabandearlos y financiar campañas, y al crimen organizado les están haciendo la tarea que ellos no quieren hacer. Porque no es cierto, lo que mantiene la gasolina a 24 es que el PAN la propuso a 20 con el PRI y tuvieron que reaccionar y la están subsidiando con 2.500 millones de pesos en sus impuestos semanales. ¿Cierto? Víctor Rodríguez, sí, me interesa mucho entrar en este tema que es personal, pero que se hizo público, una denuncia pública del esposo, de maltrato, de violencia familiar. Se pronunció la presidenta, fue director de Pemex casi 1 año y medio. Carolina, ¿este tema cómo lo ves? Pésimo. Pues es vergonzoso lo que pasó realmente. Es vergonzoso y es penoso que también el gobierno diga, no, ya no era funcionario. Si la presidenta lo tenía sentado ahí en Palacio Nacional, donde dijo que se iba a ir a ocupar otro espacio. O sea, es increíble que ahora no le queda otra más que decir, bueno, es que no lo vamos a proteger. Nada más faltaba que después de un video tan contundente lo quiera proteger como ha protegido a otros violentadores. Arturo, este tema de Pemex y Víctor Rodríguez. Yo condeno cualquier acto de violencia contra las mujeres. Es reprobable. Un funcionario público como él no merece tener un espacio en el gobierno de México. Me parece que la respuesta del gobierno de México fue inmediata. La Secretaría de las Mujeres, el mismo día que se Ni titular tiene, Arturo. el mismo día que se publicó el video, contactó directamente a la víctima. Me parece que debe de haber una investigación seria. Me parece que hay delitos que se le pueden imputar, sin duda, y responsabilidades administrativas. Celebro que además el nombramiento no estaba firmado todavía. Había llegado efectivamente, se había anunciado efectivamente, pero no estaba firmado el nombramiento y lo puedo decir de primera mano. Y también celebro que con el gobierno de la presidenta de México se hizo lo que nunca hicieron ellos. Fíjate, nosotros firmamos la ley contra el feminicidio en abril de 2026. Establece penas de 40 a 70 años de prisión a la tentativa. Reconoce 9 razones de género, Nosotros hicimos el tipo 21 penal. agravantes. Incluye cuando la víctima sea niña o tenga discapacidad o involucre menores. Obliga a investigar, por supuesto, toda muerte violenta bajo protocolo de El problema feminicidio. es la impunidad, Arturo. A diferencia de ellos, creamos la Secretaría de las Mujeres. Son bien hipócritas. Que no tiene titular, Arturo. ellos no dicen nada absolutamente. La ¿no? titular Ya se prefirió irse con Morena. anunció quién va a ser la titular. Por cierto, presidente de la mesa directiva del Senado. Se han entregado 27 millones de cartillas de derechos de mujeres, lo que nunca hicieron ellos. Por favor, si Papel, Arturo, la papel, derecha quiere tener a la papel. mujer en su casa sin voz. ¿Cuánto costó la lucha para que incluso no tuvieran voz y tuvieran los derechos que hoy tienen? Ellos no la Es una lucha encabezaron. que dimos Ellos no nosotros. la encabezaron. El PRI y el PAN no la encabezó. Qué bárbaro. Y nosotros reformamos 7 leyes secundarias Ahora resulta que el país para nació hace proteger 7 a las años. mujeres. Sí, nació hace 7 años. No, bueno. Aunque les duela. Y se libró de la corrupción. Qué De todas barbaridad. las cosas que ustedes hicieron. Pues lo que y de viene las hoy que no es quiere, corrupción. y de las que no quiere México regresar. Y por más que repitan 1000 veces una mentira, por más que nos quieran vincular con lo que ustedes hacían, con los pactos criminales que ustedes Increíble tenían, con los pésimos la gobiernos que manera de ustedes mentir. tenían, la gente se da cuenta perfectamente bien. Concluyo. Reformó 7 leyes secundarias para proteger a las mujeres, incluyendo violencia vicaria, es decir, cuando se usan a los hijos para violentar a la pareja. Por eso yo celebro en lo personal y como vocero del grupo parlamentario de Morena que este personaje, primero, no haya sido exhibido, segundo, haya sido denunciado y tercero, debe de haber consecuencias. Gracias, querido Mario. Arturo, Carolina. Yo agregaría una palabra que no dijo Arturo, desestabilización. Esa es la palabra clave. Fíjate cómo molestan y no dejan en paz a este gobierno que ha sacado a 13 millones de mexicanos de la pobreza. Este gobierno que subió el salario mínimo, que está tratando de arreglar esta porquería de país que nos dejaron estos ladrones miserables, que son protegidos por los medios de comunicación. Por eso digo conductor faccioso, porque dice, oye Arturo, en Estados Unidos están investigando a puros morenistas, pues le están dando ese golpe audiovisual a la gente de que solamente Morena es malo. Cuando estos miserables como los del PRI tienen a 14 gobernadores presos, prófugos e investigados, y este miserable cretino de
Federico Chapoy abrazándose con cabeza de vaca, un prófugo allá en Texas. O sea, ¿con qué calidad moral? Hoy mismo el gobierno acaban de anunciar que incautaron más de 1 tonelada de estupefacientes. Si fuera como dice este farsante de Federico, pues no habría caído el Mencho, no se incautaría tantos laboratorios ni estupefacientes. Otro ejemplo, Daniel Noboa. Todo el mundo sabe en América que es un traficante. ¿Por qué no lo molestan? Porque está alineado con los intereses del país del norte, cosa que Morena no lo está. Por eso a Petro le hicieron la vida imposible, a Lula le hacen la vida imposible, ¿sí? O sea, y este miserable sale conductor faccioso. Nada más investigan a los de Morena. O sea, ¿qué pretende? Como bien dice Arturo, ya los de Universal se disculparon. Excelsior se disculpó. ¿Y por qué aquí Carolina y Federico no se unen y dicen exactamente? Podemos no estar de acuerdo con López Obrador, pero hay que disculparse con él. Hay que disculparse con Noroña. No. O sea, y Carolina dando clases de moral con el de Víctor Rodríguez, el de Pemex, y ahí tiene a Alito Moreno, un violentador, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que creador de una red de trata de mujeres. O sea, ¿qué calidad moral tienen este par de farsantes para venirnos a dar clases? Dime qué piensas.